Generalmente la rotura que se produce no es de los implantes, sino los componentes que están atornillados a los implantes. Son las partes que conectan la corona con el implante. Eso es lo que suele romperse con el bruxismo. Sí hay casos contados, pero son es muy poca la incidencia de implantes rotos por el bruxismo.